Bueno, Herbert, aquí te voy a hacer una pequeña presentación de la plataforma ERP sobre la que estamos trabajando, el módulo de transporte. Esta, esta plataforma de hecho ya está montada ahorita en un servidor de Oracle de prueba. Y como te había comentado, lo que hay que hacer es comprar el dominio y otros aspectos técnicos que te los voy a mencionar después. Esto que ves aquí es el frontend, la parte inicial que va a servir de puerta de entrada hacia el backend, que es donde van a estar todos los módulos. Aquí vamos a tener estas opciones de registrarse, donde cada uno de tus usuarios va a tener un acceso. Entonces, por ejemplo, el tuyo ahorita va a ser Herbert Garavito con una contraseña. Iniciar sesión. Igual va a ser el de Coca y otro de Chaja. Cuando ingresamos a la plataforma, te vas a dar cuenta que aquí hay una serie de módulos. El módulo de transportes es el camioncito que se llama Fletes. Está el del sitio web, está el de ventas, contactos, calendario, compras, inventario. Todos estos módulos, y hay uno que es el dashboard o el de tableros. En este módulo yo te voy a poner toda la información resumida para que la puedas ver muy rápidamente y muy fácilmente. Ahorita te voy a explicar, por ejemplo, miremos este de empleados. En el módulo de empleados vas a tener registrados pues todos tus empleados divididos por ayudantes y por pilotos. Entonces, por ejemplo, los ayudantes, vamos a ver los ayudantes, tenés 18 ayudantes y pilotos tenés 21 pilotos. Aquí te aparece el nombre del piloto, su información, número de celular, número de PI, licencia. Cuando le das un clic en cualquiera de estos de los empleados, vas a tener pues mucha más información. Por ejemplo, vas a tener bueno, su número de celular, a dónde pertenece, si es piloto o es ayudante, quién es el responsable de él. Él está, por ejemplo, abajo de Chaja, por ejemplo, porque no sabía si ponerlo en Chaja o en Coca, pero eso lo podemos cambiar. Información privada, aquí tenés la dirección de él, tenés número de DPI, fecha de nacimiento. Aquí hace falta mucha información que sería bueno pues llenarla después, como la parte de estado civil, el nombre de la esposa, en caso de emergencia a quién llamar, toda esa información que es básicamente personal. Aquí tenemos el número de licencia, cuándo expira su licencia. Ahorita, por ejemplo, a este le quedan 243 días para que se expire su licencia. Y así toda la información de estos. Por ejemplo, la parte de los contratos del personal. Por ejemplo, este tiene un contrato válido, digamos. Tendría un contrato válido donde podemos, por ejemplo, ver el salario. Él gana 3.500 al mes como piloto de camión. Con estos módulos de empleado también se pueden generar las nóminas quincenales o mensuales. Por ejemplo, miremos el módulo de fletes. Para poder trabajar todos estos sistemas, primero había que llenar las tablas principales, como por ejemplo la tabla de pilotos.
tendríamos que tener ingresado todos los pilotos, por ejemplo la tabla de camiones. Aquí podés ver, por ejemplo, todos los camiones que tenés que 33 camiones. En esta área de aquí podemos, por ejemplo, agrupar por estado de camión, por ejemplo, los que no están operativos. Por ejemplo, tenés un Ford y un International que no están operativos, tenés 3 en reparación según la tabla que me enviaron, y tenés 28 en operación, ¿ya? Tenés la placa, el año, el color, número de chasis. Toda esta información que ves aquí la puedes manipular con esos 3 puntos que ves de este lado. Por ejemplo, si no querés que se vea el color del camión, solo le quitas el chequecito ese y desaparece de la tabla esa información. Si no querés que se vea la póliza o los datos de la póliza o la expiración del seguro, los vas quitando o los vas agregando según los que querrás en estos 3 puntos. Por ejemplo, si lo querés agrupar por marca de camión, tenés según esto 2 Ford, 2 Freightliners, 4 Vinos, 20 International, ¿ya? Entonces es muy versátil la forma de consulta, que lo podés aquí filtrar o agrupar según tus necesidades. Por ejemplo, estos son camiones. Tenés los odómetros de los camiones, que casi no hay mucha información, pero aquí puedes ver, aquí vas a poder ver cuáles son las lecturas actuales, los viajes que ha hecho, con qué conductor y con cuáles son los odómetros. Todo esto hay que actualizarlos porque no tenemos datos reales de los odómetros. Por ejemplo, bueno, modelo, marca de camión y todo eso. Lo de las rutas. Las rutas tuve que ingresar todos los lugares donde llegan tus camiones, porque estas rutas, estos lugares nos van a servir para definir, nos sirven para definir las rutas. El punto de despacho y el punto de llegada. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Chiquimula. Tenemos las coordenadas de latitud y longitud que nos van a servir para definir ya bien las rutas y ver realmente cuánto tiempo se hace un camión, por supuesto sumado al tiempo en que carga y descarga el camión, pues que eso lo vamos a definir, lo vamos a definir después. Esos son los lugares. Aquí están las rutas. Por ejemplo, podemos ver... bueno, todos estos que dicen G son el gallo más gallo. Aquí podemos ver el display de este lado derecho. Todos los gallo más gallo tiene... Todas sus rutas empiezan con G. Las de Japón las puse JP. Las de Leclerc LC, las de Cropa CR y las de Nexo NX. Entonces, por ejemplo, miremos aquí una del gallo más gallo, Guatemala Tactic. Salen del CEDI, que es allá en la zona 5, y llega a Tactic. Entonces la ruta la puedes ver aquí en el Google Maps. Entonces aquí te sale que sale de Guate, cuál es la ruta, y tenés un estimado de 3 horas 28 minutos hasta Tactic. Y él te da una ruta alterna, pero generalmente te da la ruta más rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí dura 3 horas 28 y aquí dura 5 horas 53. Esta es la ruta, lo vamos a sentarnos a ver bien y que me contés vos cómo es que calculan ellos y más o menos el tiempo también, porque hay un tiempo
si ves aquí en las rutas existen varios tipos. Una es la distancia en kilómetros, que es ida y vuelta. Una es la distancia en que él va cargado y la otra es la distancia en que regresa vacío. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, miremos otra ruta eh, internacional. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Este es de Nexo Logistic. Este, por ejemplo, sale de Nexo Logistic y llega a San Pedro Sula. Pero pasa por El Salvador, por Tegucigalpa y por San Pedro Sula. Entonces, en el Google Map podemos ver que sale aquí de la ciudad de Guatemala, llega a El Salvador, llega a San Pedro Sula y llega a Tegucigalpa. ¿Ya? Es igual, tiene un estimado de 23 horas 22 minutos. Y así todas las rutas las definí con su punto de inicio y punto final, y le puse el estimado que me da el Google Maps, que es el tiempo de ida y de regreso, igual que el kilometraje. Ahí tenemos, bueno, podemos tener préstamos para pilotos, tipo de carga que se lleva, que pueden ser motos, electrodomésticos. Entonces la parte, digamos, que vas a estar viendo van a ser, por ejemplo, la parte de los fletes, los viajes. Por ejemplo, aquí lo podemos, cuando haces un viaje, le asigna un número de viaje. Por ejemplo, aquí ya he metido 23 viajes. Entonces igual podríamos agruparlo por fecha, por ejemplo. Fecha y día. Entonces, por ejemplo, el 1 de mayo se hizo un viaje, el 24 de abril se hicieron 2 viajes, el 2 de abril se hicieron 3 viajes. Si ves aquí los diferentes colores, aquí te dice en qué estado está cada viaje. Por ejemplo, este que está pendiente nunca salió. Fue un viaje que se programó pero nunca se despachó. Pero por ejemplo, vamos a ver aquí si tenemos alguno pendiente. Aquí por ejemplo, estos que están en verde quiere decir que este viaje está en progreso. O sea que esto quiere decir que el viaje se despachó pero no finalizado. O sea, el camión anda en el viaje. Cuando ya finalizó, cuando ya regresó, el estado se convierte en hecho. Entonces, por ejemplo, aquí podemos crear uno. Creemos un viaje. La unidad operativa, pues siempre va a ser Guatemala, porque igual se podrían operar otros lugares. Pero, por ejemplo, vamos a decirle que este Isuzu con Hugo Ismael de piloto va a ser un viaje de aquí a San José Pinula. Entonces sale del CEDI, que es del gallo más gallo, porque es Jeva, y llega a San José Pinula. Entonces aquí podemos agregarle vales de combustibles. Mire, agreguémosle un vale de combustible. Por ejemplo, aquí tenemos proveedores, por ejemplo, gasolinera Shell Calzada La Paz, por ejemplo. Aquí podríamos poner el número de la factura o un número de ticket. Y el viaje, no, mejor vamos a guardar primero el viaje para que nos dé el número de viaje. Entonces aquí el sistema ya nos asignó que ese viaje va a ser el número 24. Entonces todavía, si ves de este lado aquí, está pendiente, o sea, el viaje está programado pero no se ha despachado.
o sea, no está en progreso. Cuando ya regresa, se da por hecho. Si hay un viaje que se programó pero se canceló, su estatus sería cancelado. Y cuando ya se cierra el viaje por completo, se pasa al estatus de cerrado. Entonces, por ejemplo, creemos el vale de combustible. Entonces el proveedor va a ser Shell, la Pesada de La Paz, el número de factura va a ser tal y tal, o un número de ticket. Este le va a echar diésel, ¿no? Le va a echar, qué sé yo, 20 galones y se gastó por 20 galones a ¿cuánto estará? Bueno, se gastó 300 quetzales, supongamos. Pongamos que el precio ahorita está a 15 quetzales el galón de diésel. Entonces lo guardamos y vemos que aquí está ya el vale de combustible. Si le das anticipos, si vas a usar una carta de aporte también para el viaje, factor de liquidación del operador, historial y estadísticas. Esto te lo voy a explicar después. Entonces, ya que tenemos el viaje, vas a ver que es un viaje que está pendiente, o sea, todavía no está despachado. Entonces regresemos aquí a viajes. Entonces, si vemos aquí mayo, que estamos el 2, aquí está, mayo 2. Aquí está el viaje. Bueno, no se puede ver porque me tapa la cámara ahí, pero está en rojo, que quiere decir que está pendiente. Entonces podés programar todos los viajes y ya cuando vayan a salir los viajes les das despachar. Bueno, Coca les pone despachar. ¿Qué pasó aquí? No puede despachar. Bueno, entonces aquí cuando ya hayas definido vales o anticipos o cualquier información del viaje, ya lo podés despachar. Entonces al ver aquí los viajes, por ejemplo el T24, te das cuenta que está en progreso. En el módulo que te mencioné anteriormente, este que dice tableros, que es el que vas a tener a la mano, vas a tener, en el tablero te puse los viajes por día, agrupados por día. Entonces, por ejemplo, el 2 de mayo tenés ya el viaje 24 que está en progreso, y puedes ir viendo o categorizándolos o agrupándolos como vos querrás, ¿va? Porque ahorita como hay poca información, pues no se puede visualizar mucho, pero ya cuando haya más información las puedes ir agrupando de la manera que más te convenga. Entonces, por ejemplo, puedes ver los viajes, puedes ver también en una forma rápida y práctica las rutas. Por ejemplo, Cropa tiene 27 y tienes el precio de cada una. Gallo tiene 128 rutas y te puedes visualizar el costo, el precio de cada una de las rutas. Japón, 20 rutas. Leclerc solo tiene 4 y Nexo tiene 16, según las tablas que hemos. Aquí en Nexo, por ejemplo, tenemos rutas con camiones de 3.5 toneladas y camiones de 10 toneladas. Todo eso hay que revisarlo para ver si todo está bien. Tus camiones, cómo están agrupados, en reparación, en mantenimiento. Entonces, por ejemplo, tenés 28 en operación y agrupados por marca de camión. Igualmente aquí tenés estos 3 puntos que son los que te dije que te van a servir para poder sacar poner información
de lo que vos querrás dentro de las tablas. Y por ejemplo, y tenés otra tabla aquí de los empleados, por ejemplo 22 pilotos de camión. Le puse 2 monitores, que sería el Chaja y el Coq, y 18 ayudantes. Y vos estás aquí como gerente general y yo estoy aquí como gerente de sistemas. Entonces, en este dashboard o pizarrón o tablero podés ver toda la información agrupada, que digamos sería la información más relevante o más fácil de ver, ¿ya? Todo agrupado en ese tablero. Aquí también hay, por ejemplo, está facturación, ya cuando si querés que el sistema emita facturas, cómo querés que las emitamos. Aquí podemos llevar el control también de las facturas, ¿ya? Cuáles han sido pagadas, cuáles no cuáles están pendientes de pago. Todo eso también se puede llevar aquí, ¿ya? Por ejemplo, una factura de un flete con la carta aporte número 9 de 400 quetzales. Entonces te da los datos de IVA y el total, o sea, todo eso, la parte de facturación también se puede llevar. Pero vamos a empezar primero tal vez con lo de los fletes para empezar a alimentar la plataforma. También, por ejemplo, podemos grabar cosas del inventario. Por ejemplo, querés inventariar todo lo que tengas en la empresa, también lo podemos poner ahí. Las compras que se hagan, también podemos llevar registro de compras. Bueno, en la parte de aquí de fletes, creo que no te mencioné la parte, por ejemplo, de los camiones. Parte de los camiones, donde podemos llevar el control. Por ejemplo, miremos el International, todos los datos del camión, pero también podemos llevar lo que te interesa, que sea el historial de pilotos que han usado ese camión, los servicios, ¿ah? Combustible, el odómetro, ¿ah? Por ejemplo, los servicios que se le han hecho al camión, ¿ah? Podemos crear aquí registros de los servicios que se le vayan haciendo, donde aquí podemos crear. Aquí ya te puse, por ejemplo, reparación, mantenimiento, por ejemplo, cambios de aceites. Por ejemplo, miremos aquí, le hicimos inspección de frenos, batería, diagnóstico, bomba combustible. Todo esto podemos irle agregando. Si hay algo que no esté, pues se puede ir agregando, ¿ah? Reemplazo de filtros, cambio de bombas, cambio de líquido de frenos, cualquier cosa que le hagan al camión, la cantidad que se gastó, cuál era el odómetro que tenía en ese momento que se hizo el servicio, la fecha, quién fue el comprador del repuesto, si el mecánico, quién fue el proveedor, o sea, dónde lo compraron, y el número de factura de esa pieza que se le puso al camión. Igual los servicios, o sea, toda la parte de los servicios puede ir aquí para llevar un buen control sobre cada una de las unidades, de qué se le ha hecho, cuándo se le hizo y el precio. Igual el consumo de combustible y el odómetro. Entonces, esto va a servir para la parte que querés controlar de los camiones. Bueno, ahí te dejo más o menos una idea de todo lo que de lo que cómo vamos ahorita con los módulos. Yo ya estoy listo para empezar, pero con esto del coronavirus se nos atrasó todo. Pero para que mires que ya casi está funcional la plataforma, y solo veamos lo del
lo del dominio, que hay que comprarlo y ver dónde lo vamos a instalar para empezarlo a utilizar. Bueno, ahí te platico, pues. Saludos.